Hola niñas, ciencias. Bueno, vamos a empezar abriendo nuestro libro en la página 110 para observar esta imagen que está ahí. Página 110, ciencias. Dice, observa la imagen y escribe en tu cuaderno un listado de los factores bióticos y abióticos que encuentres y explica la importancia para los humanos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar y ahorita cuando terminemos van a hacer la lista. Entonces, recuerden que los factores bióticos son aquellos que tienen vida y los abióticos los que no tienen vida. ¿Listo? Entonces, bueno, el tema de hoy va a ser el medio ambiente y los ecosistemas. ¿Listo? Entonces, leamos. Y ahorita vamos a recapitular la información. El medio ambiente de un ser vivo es el entorno natural en el que habita y que determina su supervivencia y desarrollo sobre la Tierra. Es decir, es importante para los seres vivos un determinado medio para que puedan sobrevivir. Por ejemplo, yo no me puedo traer un pingüino para la selva porque no está en un ambiente propio para que él sobreviva y se desarrolle, ¿sí? Así como no me puedo llevar para el Polo Norte a ver qué animal es un camello. No, ¿listo? Entonces es vital para un ser vivo, para los seres vivos, tener ese ambiente apropiado para que puedan sobrevivir, supervivir y no se vayan a extinguir. Para cualquier organismo, su medio ambiente está formado por características físicas del lugar donde vive. Ya vamos a ver un poco estas características, ¿listo? Pasemos al siguiente párrafo, o sea, aquí. Además de estas características físicas que ya las vamos a ver, todos los seres vivos con los que convive un organismo también hacen parte de su ambiente. Por ejemplo, las plantas que se encuentran en el lugar de las que un organismo puede alimentarse o también puede hacer su casa para refugiarse. La fauna, que comprende los mamíferos, las aves, los reptiles, los insectos y en general todos los animales, incluidos los humanos. ¿Sí? Hacen parte del medio ambiente también. Las plantas, los animales, las personas y otros factores que son físicos. Ahora, siguiente página. El ecosistema. Un ecosistema entonces es el conjunto de seres vivos y factores físicos que se encuentran en un lugar determinado, los cuales establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, muchos animales se alimentan directamente de las plantas para alimentarse o también del agua o también entre ellos. ¿Sí? Pues digamos los animales que son depredadores, pues se relacionan para alimentarse pues, con los otros animales, pero también para reproducirse y para crear relaciones, digamos, sociales. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas situaciones está estableciendo una relación entre ellos, pero además dependen también de las temperaturas y de la cantidad de agua que se le proporcione, que estén proporcionando en un lugar determinado. Esto significa que los seres vivos no solo establecen relaciones con otros organismos vivos, sino también con factores físicos que no tienen vida. Los componentes de un ecosistema se clasifican en los factores abióticos y bióticos, que vamos a explicarlos un poco más para que ahorita hagan la lista con lo que van a ver acá en esta imagen. ¿Listo? Entonces fíjense, acá hay un oso comiéndose un pez en el agua, se está apoyando sobre una piedra, entonces fíjense cómo todo hace parte. En los ecosistemas los seres vivos establecen relaciones principalmente por la alimentación.
Pero fíjense ahí, el agua es el sitio donde el oso encuentra la comida. El pescado es el alimento. La piedra, las piedras son como las escaleras para que pueda tanto bajar como subir en el búsqueda de esa comida. Entonces todo hace parte del ecosistema. ¿Sí? Bueno, los factores abióticos. Los factores abióticos son el conjunto de condiciones ambientales de un ecosistema y pueden variar dependiendo del lugar, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, porque recuerden que dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, parte la temperatura, ¿no? También depende de la latitud o la ubicación respecto a los polos, que eso lo vimos cuando vimos lo de la Tierra, ¿se acuerdan? Que vimos esto, ¿qué? Los polos y vimos el clima, ¿sí? Clima templado, clima frío, ¿se acuerdan? Que era un círculo. Bueno, dependiendo de eso también van a variar las condiciones ambientales. Por lo mismo, porque si está en los polos, arriba o abajo, de latitud, pues va a estar más frío. Si está ubicado en la mitad, va a estar cálido. Si está ubicado un poquito más abajo de los polos, pero no en todo el centro, va a estar templada la temperatura y todo va a variar. Los factores abióticos incluyen la cantidad de radiación solar. También, es decir, la cantidad de rayos que les caen del sol. Hay sitios que son mucho, el sol pega o llega con más fuerza o más directamente y otros casi no, como por ejemplo en las selvas, ¿sí? El hecho de que estén los árboles grandes ayuda en como mitigar un poco que el sol, como tal, las radiaciones caigan directamente hacia lo que está en la tierra como tal, ¿sí? La precipitación, que son las lluvias, la temperatura, la humedad, el suelo, el agua, el aire y otros factores. Estos factores determinan el tipo de organismos que pueden desarrollarse en un ecosistema, es lo que les hablaba ahorita. Entonces, dependiendo de toda esta cantidad de factores, que son los factores abióticos, se pueden desarrollar ciertos organismos o no se pueden desarrollar. ¿Listo? Ahora, con respecto a los factores bióticos, son todos los seres vivos que habitan en un ecosistema y pueden pertenecer a los tres dominios, al dominio bacteria, al dominio archaea o al dominio eucaria, que son diferentes tipos de seres vivos. Las bacterias son seres vivos, las arqueobacterias son seres vivos, las plantas, animales, hongos y protistas son seres vivos. Todo esto hace parte de los factores bióticos. Los más conocidos son los eucaria y las bacterias, porque las archaea, que son arqueobacterias, ya son un poco más microscópicas y bueno, es más complicado verlas, ¿sí? Inclusive las bacterias también, pero son organismos vivos que pues entran, por eso lávese las manos porque se les meten las bacterias, no sé qué, crea bacterias, es por eso. Pero son más visibles los de la eucaria, o sea, las plantas, los animales, los hongos, ¿sí? Bueno, entonces ya que conocen un poco más sobre los factores bióticos y abióticos, pueden hacer la lista. Ya está ahí, vamos a mirar acá un ejemplo. Factores bióticos y abióticos. Fíjense acá. Este es un factor biótico, es un ave. Plantas, hay un montón, miren, árboles, uy, planta hay un montón. Las rocas son abióticos. La temperatura del agua es abiótica. Los microorganismos son bióticos. Los microorganismos son precisamente las bacterias y las arqueobacterias. El suelo es abiótico, los animales son bióticos, los hongos son bióticos porque son plantitas, el agua es abiótico, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo hay de las dos cosas, de los dos tipos de factores en un ecosistema determinado? Bueno, quiero mostrarles una cosita en la pizarra. Aquí, entonces, fíjense. El medio ambiente de un ser vivo es el entorno natural en que habita y que es importante para su supervivencia y desarrollo. Punto. Ese es el concepto. ¿Listo? Es el entorno natural en que habita un ser vivo y que es importante para que pueda desarrollarse y pueda supervivir. O sea, mantenerse vivo, existir.
Las características físicas son las siguientes que le dije que vamos a ver más adelante, son el relieve de la tierra, que si es una montaña, cordillera, plano, un lago, una laguna, un río. Esos son los relieves de la tierra. La radiación solar, lo que les explicaba, dependiendo de qué tan directo les llega el sol. Los vientos, como ustedes saben, hay sitios donde el viento es más fuerte, en otros sitios el viento ni se siente. Por ejemplo, en el desierto, cuando vienen ráfagas de viento, pues levantan esas tormentas de arena, ¿sí? En otras temporadas, pues no. Entonces, eso también hace parte de las características físicas del medio ambiente. Las lluvias, como saben, hay sitios donde es más húmeda, como el terreno, ¿sí? Como en las selvas, llueve mucho, y en otros sitios no. Entonces esas variaciones hacen parte de características físicas del medio ambiente. La altura en la que se encuentra, ¿sí? En la pirámide de los pisos bioclimáticos, eso es a lo que se refiere. La flora es todo lo que tiene que ver con las plantas, la flora es lo vegetal. Y la fauna es todo lo que tiene que ver con los seres vivos, los animales, ¿sí? Y los humanos, pues nosotros, porque en ciertos medios ambientes, pues hay presencia de humanos. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos parte también de las características físicas de un medio ambiente determinado. Los ecosistemas, entonces, como ya lo vimos, es el conjunto de seres vivos y factores físicos que hay en un lugar y se relacionan entre sí. Y los componentes se clasifican en abióticos y bióticos. Ahí está el resumen de lo que acabamos de ver en el libro, para que esto sea lo que tengan en el cuaderno resumido y puntual. Los factores abióticos, entonces, son las condiciones ambientales. Ya lo vimos, varían de un lugar a otro dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. La latitud, que es la ubicación respecto a los polos, incluyen la radiación solar, la precipitación. Fíjense que incluyen las características físicas del ambiente. Eso hace parte de los factores abióticos y abióticos. Es decir, esto que tenemos acá es esto que tenemos acá, solamente que está clasificado. ¿Listo? En los factores bióticos y abióticos, para que ustedes puedan encontrar la diferencia y puedan saber cuál es la diferencia. ¿Listo? Y los factores bióticos son los seres que habitan en un ecosistema y pueden pertenecer a las bacterias, a la archaea o a la eucaria, que también ya lo vimos. Vamos a ver un video sobre los ecosistemas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca, o muy grande, como este enorme desierto. Los ecosistemas están formados por dos tipos de componentes. Por un lado, el medio físico y por otro, los seres vivos. El medio físico está formado por todo lo que influye en los seres vivos, como el suelo, el clima o el agua, y determina qué seres vivos pueden vivir en un ecosistema o en otro. Por ejemplo, el desierto es muy seco, por lo que solo pueden vivir en él animales y plantas que aguantan mucho tiempo sin beber agua, como este escurridizo lagarto o estos jorobados camellos. En nuestro planeta hay numerosos ecosistemas y los dividimos en acuáticos y terrestres. Dentro de los acuáticos hay dos tipos, los de agua dulce y los de agua salada. Los de agua dulce son los que tienen agua dulce, como los ríos o los lagos, que tienen nenúfares, nutrias, ranas. ¡Anda! Y aquí están otra vez nuestros amigos los patos. Los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar.
como este precioso arrecife, tan lleno de color y de vida, con peces, corales, pulpos y muchos más seres vivos. Dentro de los ecosistemas terrestres hay gran variedad, como las praderas o sabanas, formadas por grandes llanuras, donde pastan animales como las cebras o los antílopes. Las junglas, donde los árboles son altísimos y viven estos monos, llamados orangutanes. O los ecosistemas montañosos, que suelen tener bastante nieve. Bueno, ya conocemos un poco más de los ecosistemas y, como siempre, desde Happy Learning, os pedimos que los cuidéis. Son tan bonitos que da pena estropearlos. Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Hermoso, ¿cierto? Bueno, entonces en la próxima clase vamos a hablar sobre la clasificación, perdón, los tipos de ecosistemas y bueno, y eso. Pero pues hoy estamos haciendo como la introducción, ¿verdad? Es súper chévere. Recuerden que los abióticos se refieren a las características físicas y los bióticos a los seres vivos. ¿Listo? Y las dos cosas hacen parte del ecosistema. ¿Listo? Entonces ahora por favor pasan esto al cuaderno y hacen la lista dependiendo de la imagen que está en la página 110. Entonces ponen bióticos y hacen la lista, abióticos y hacen la lista. ¿Vale? Y listo, mis niños, hoy no hay tareita, así que terminamos. Chao.